A través de la historia de la iglesia, vemos que han habido doctrinas o enseñanzas que han causado problemas, quizás divisiones y muchas dificultades a lo largo de la iglesia. Lo hubo en la iglesia primitiva, como lo hay hoy en día. En nuestros tiempos hay doctrinas o enseñanzas que no traen bendición, sino traen dificultades y algunos que otros problemas a la vida de la iglesia. Y en esta ocasión vamos a ver una de esas doctrinas. El pastor Paco Espinosa. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que me veas. Problemas con la plomería. Pregúntale al plomero. Problemas con tu auto. Pregúntale al mecánico. Problemas para entender la Biblia. Pregúntale al pastor. Y para basarnos a través de la luz de las Escrituras y poder dar claridad a través de las Escrituras, si esta enseñanza está bien a través de las Escrituras, porque como cristianos o como predicadores muchas veces podemos estar confundidos en algún tema o en alguna área de las enseñanzas, pero una cosa es que inconscientemente estemos equivocados acerca de algo, pero otra cosa es que conscientemente y voluntariamente nosotros busquemos más bien cosas o estar equivocados. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra en Ezequiel, porque lo que vamos a tratar es la doctrina de salvo siempre salvo. Una doctrina que se ha arraigado y en algunas ocasiones me han hecho la pregunta: pastor, aunque yo peque, soy salvo. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero una cosa es que tú cometas un pecado y otra cosa es que vivas deliberadamente en el pecado, lo cual algunos enseñan que una vez que tú aceptas a Cristo no puedes perder la salvación, cuando doctrinalmente o bíblicamente la palabra nos enseña muchas cosas y que no son como algunos la enseñan. Si puedes, vamos a lee conmigo el libro de Ezequiel en el capítulo 18, versículo 24. Vamos a estar leyendo un par de versículos bíblicos para tener un panorama bíblico de lo que quiero darte a entender. En el versículo 24 dice de la siguiente manera: mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Una pregunta. Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Quise tomar este versículo en el Antiguo Testamento porque si vamos a ver un panorama bíblico tenemos que empezar desde el Antiguo Testamento. Ok, lo dije anteriormente, o sea, si pecas, abogado tienes para con el Padre, pero no vivas consecuentemente en el pecado. Tienes que salir de esa condición, cualquiera que sea. No estoy aquí para juzgarte, sino para enseñarte de que no es cierto de que salvo siempre salvo. O sea, yo no importa lo que yo haga con mi vida. Una vez que yo acepté a Cristo, una vez que yo recibí el don de la salvación, jamás. Dios, yo entiendo, Dios no lo quita. Nosotros somos los cuales desperdiciamos o echamos por la borda ese regalo, ese don. Dios, los regalos que te da no te los quita. Nosotros somos los que lo desechamos. Ahora te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mí me pueden regalar una camisa.
Pero depende de mí si esa camisa yo la uso o no la uso. O sea, el regalo está ahí, pero depende si yo lo voy a usar. El regalo de la salvación es para todos, porque lo que Dios quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, y que ninguno se pierda. Pero el detalle es que el pecado es una barrera entre Dios y nosotros. El pecado estorba para tener comunión con el Padre. Por lo tanto, el pecado siendo una barrera, y si nosotros vivimos en el pecado, quiere decir que hay una barrera para que nosotros podamos ser salvos. Entonces tenemos que entender que para la salvación necesitamos primero recibir la gracia del Señor Jesucristo, recibir el sacrificio, aceptarlo a Él como el Salvador de nuestras vidas. Pero después de ahí consta de nosotros vivir una vida agradable delante de Dios, conforme a sus principios bíblicos. Vamos a leer otro texto bíblico. San Juan, capítulo 15, versículo 1 al versículo 6. Mira lo que dice, o escucha lo que dice. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego que arde. Entonces, uno de los requisitos para seguir o mantenerme en salvación, en esa salvación tan divina, tan preciosa que el Señor Jesús nos regala, porque es un regalo, pero dice la palabra que hay un requisito, es permanecer en Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Él es el tallo, nosotros somos las ramas. La rama desprendida del árbol o del tallo no lleva vida, no lleva fruto, o sea, se muere, se seca, y dice que después es recogida y echada al fuego. Entonces, esto me indica que la salvación se puede perder cuando nos desprendemos de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Vamos a leer otro texto bíblico. En primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, en el capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Había una preocupación en el apóstol Pablo, y era no ser eliminado. Él predicó, él enseñó, y un hombre tan tremendo, y dice lo siguiente: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, en otra traducción dice, habiendo sido predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto quiere decir que ni aún nosotros como pastores estamos exentos de caer o ser eliminados. La única forma es, como lo dije anteriormente, manteniéndonos en la vid verdadera. Porque muchas veces aún en el ministerio podemos perder el rumbo. Muchas veces haciendo cosas para Dios puede que perdamos el rumbo. Y aquí el apóstol Pablo dice que aún él, siendo heraldo para otros o para muchos, él podía venir a ser eliminado. Porque aún dentro de la iglesia podemos perder el rumbo. No te salgas, no te desprendas de la vida verdadera de manera tal que tú vengas a ser eliminado. Quisiera leerte el último texto.
y está en Apocalipsis, o libro de Revelaciones, en el capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Cierro con esta lectura. El Señor Jesucristo dice en el versículo último que te leí, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Versículos más adelante, o capítulos adelante, nos enseña en el libro de Apocalipsis que en los últimos tiempos se abrirán los libros, y uno de esos libros es el libro de la vida. Pero aquí Jesús dice que Él, si nos arrepentimos, Él no borrará nuestros nombres del libro de la vida. Pero comienza diciéndole a esta iglesia que hay algunas que tienen nombre de que está viva pero está muerta. Entonces Cristo quiere que nosotros mantengamos vivas. Él dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, pero el pámpano en sí, separado de la vid, no puede tener vida. ¿Qué Él te quiero decir en esta ocasión? Que separado de Cristo no hay salvación. Pastor, ¿puedo perder mi salvación? Si te separas de Cristo, puedes perder tu salvación. ¿Y cómo me separo de Cristo, pastor? Te separas cuando empiezas a vivir a tu manera, cuando empiezas a ver la Biblia a tu manera y no a la manera que Dios quiere que la veas, cuando empiezas a hacer cosas que a Dios no le agradan. Te estás separando de Cristo. Entonces dice que cuando nos separamos de Él no podemos llevar fruto, y de otra manera también, cuando nos separamos de Él va a borrar nuestros nombres del libro de la vida. Te quiero decir como pastor, ten cuidado en lo que crees, ten cuidado de la doctrina. Verifica si lo que te están enseñando es bíblico y está fundamentado en la palabra del Señor. Esta ha sido esta corta enseñanza. Espero que sea de bendición para tu vida, y quisiera dejarte con este pensamiento: es de que no saques un texto fuera de todo el contexto bíblico y lo uses como pretexto para hacer y vivir como tú quieres. Este ha sido el Pastor Paco. Que el Señor te bendiga. La paz de Cristo con cada uno.